Hola, buen día. Pues les agradezco mucho que estén puntuales en esta sesión de su diplomado en pensamiento crítico. Entiendo que es ya la última sesión. Entonces, pues qué bueno que han llegado hasta acá en su estudio. Recordarles que pues hay una parte final todavía que es la relativa a una evaluación que ustedes tendrán que hacer, pues simplemente para que no se les olvide, ¿no? Les llegará a su correo lo que tendrán que trabajar y, bueno, pues simplemente digamos a trabajar, ¿no? Con base en lo que hayan visto a lo largo de este diplomado y también, pues, desde luego, del background que ustedes ya traigan y que seguramente, pues, les permitirá abordar con mayor profundidad los temas que aquí han estado bordando. Bueno, me ha pedido el coordinador de este diplomado, el doctor Juan Abelardo, que aborde con ustedes como ejercicio, pues, una sentencia que ha sido muy relevante para el Tribunal Electoral en los últimos tiempos, pero también desde la perspectiva de la interpretación constitucional e incluso desde la perspectiva hasta legislativa, ¿no? En un tema que ha sido bastante complejo, que es trazar, si es que esto es posible, los lindes, los puntos donde termina el derecho electoral y donde empieza el derecho parlamentario, o viceversa, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta sentencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a platicar un poquito acerca de ella y les voy a pedir a ustedes que vayamos construyendo un posible sentido de la resolución. Desde luego es un asunto ya fallado, ¿no? Ya resuelto, pero no venimos a este ejercicio a defender lo resuelto, sino, bueno, puede ser eso, pues, pero no es, digamos, no es la idea, sino a plantearnos mundos posibles o sentencias posibles, preguntarnos si es posible una sentencia alternativa y poner en juego lo que hemos venido aprendiendo de pensamiento crítico, pero también nuestras nociones de derechos, ¿no? De derecho constitucional, de derechos humanos, de derecho electoral, de derecho parlamentario. También lo que sabemos, lo que conocemos ya acerca de interpretación y de argumentación. Entonces, bueno, vamos a ir platicando un poquito acerca de este asunto y dependiendo el tiempo que nos vaya llevando, tengo también otro preparado por ahí, por aquello de que el tiempo no sea el adecuado. Bueno, vamos a proceder con la presentación. Aquí está. Vamos a proyectar. Sí me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, porque si no ya hubiera habido señalamientos. Ok. Bueno, el asunto que vamos a hablar es un asunto conocido como el sub JDC 1453 de 2021. 1453, ¿no? Que ustedes recordarán es el año también de la caída de Constantinopla, la muerte del imperio bizantino, de los restos del imperio romano. Bueno, era otro imperio ya. Y que es conocida como la sentencia relativa a actos parlamentarios y derechos políticos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir platicando algunas cuestiones y yo voy a ir lanzando preguntas para que vayamos haciendo un análisis. Objeto de la litis. Primero, tenemos que tener mucha claridad acerca de lo que debemos entender por objeto de la litis, ¿no? El objeto de la litis es aquello de lo cual nos vamos a pelear. Los romanos decían que el proceso era un cuasi contrato, porque se ponían de acuerdo acerca del objeto del pleito. O sea, no se ponían de acuerdo sobre el fondo, porque si no hubiera habido una transacción, pero sí sobre cuál era el objeto del pleito, y eso se llama fijar la litis. Quienes de aquí tengan experiencia litigando o experiencia sobre todo dentro de tribunales, sabrán lo importante que es fijar la litis, porque si no fijas la litis, ¿sobre qué vas a resolver? Si no tienes claro el pleito, ¿cómo puedes elaborar un proyecto de resolución o votarlo o discutirlo, no? Lo primero entonces es, diría yo,
tener una diáfana, una absoluta claridad acerca del objeto del litigio. Y dice, la exclusión de un grupo de senadoras y senadores de la comisión permanente es violatorio de derechos político-electorales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿surte sus efectos o se surte, mejor diría, la competencia a favor de la justicia electoral? Pero vayámonos por partes, ¿no? Entonces, primero digamos, la exclusión de un grupo de senadoras y senadores de la comisión permanente es violatoria de derechos político-electorales. Y bueno, pues empecemos aquí la discusión. Por favor, no quiero que, de preferencia no quiero respuestas a partir de la sentencia, que igual ya la conocen, ¿no? Sino a partir de sus conocimientos, de su experiencia. Neyma, habías levantado la mano, adelante, arrancamos contigo. Ay, es que había levantado la mano, pero luego dijo usted, no a partir de la sentencia. Y yo, oh. Pero a partir de tus convicciones, de tus opiniones, de lo que sabes, a ver, dale, que puede o no coincidir con la sentencia. A ver, aquí no hay ninguna magistratura, así que podemos, y aunque las hubiera, o sea. Bueno, lo que pasa es que los límites del derecho parlamentario en relación con la justicia electoral no están muy claros, o sea, no están muy definidos. De hecho, es a partir de, como antes, todo lo que era el derecho electoral se regía por la fórmula de Otero, es decir, eso nos marcaba muy bien los límites, pero a partir de las reformas a nuestra Constitución y de los tratados internacionales y de los mismos criterios que han ido cambiando el Tribunal Electoral, pues ya esto no está tan claro. O sea, los derechos humanos son progresivos, entonces conforme se va protegiendo más los derechos político-electorales en relación con el ejercicio del cargo, es cuando sí le dan entrada a que la exclusión de un grupo minoritario sí tenga que protegerse mediante un juicio electoral de protección de derechos político-electorales en la vertiente del ejercicio del cargo. Bueno, yo siempre he trabajado dentro de los congresos, o sea, he trabajado mucho más tiempo en congresos locales y en la Cámara de Diputados, y bajo mi experiencia, pues a veces hay muchos actos que son parlamentarios que sí debieran de tener un escrutinio, sí debieran de tener una calificativa. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas medidas para proteger a las minorías, incluso los diputados de representación proporcional en el 96, cuando se instituyeron, pues era precisamente para proteger los derechos de las minorías, y a veces estas minorías no se ven representadas. ¿Por qué? Pues por los acuerdos o por las mismas leyes orgánicas de diferentes congresos. Entonces, en mi opinión, sí debiera de, el Tribunal Electoral sí debe de intervenir y proteger los derechos de estas minorías, que quedaría mejor si desde las propias leyes orgánicas se establecieran cómo deben de verse representados, para que no hubiera estas lagunas donde luego ciertos grupos se vean que se sientan que los perjudicaron y que no debiera de verse, que la competencia del tribunal no fuera tan efectiva o tan idónea. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí es procedente el juicio para proteger los derechos políticos electorales en su vertiente de ejercicio del cargo. Sería todo. Muchas gracias. Nos has dicho muchas cosas muy interesantes. Incluso te fuiste a la segunda pregunta también, al tema de competencia. A ver, yo creo que podemos ir empezando muy bien con esto, ¿no? Porque Neyma, ¿sí pronuncié bien tu nombre? ¿Es Neyma? Perfecto. Neyma nos ha hablado de varias cosas, ¿no? Que hay que discutir. Progresividad de derechos, grupos minoritarios y sus derechos, lo cual implica grupos minoritarios y democracia, actos parlamentarios, derechos y sus tutelas. ¿Qué podríamos ir diciendo? Oigan, por favor, préndame las camaritas porque nada más veo una persona que es Neyma y no sé si las y los demás andemos por aquí. Además, recuerden que es un elemento aquí de la escuela judicial. Muy bien. Sobre esto, ¿qué podemos ir bordando?
progresividad de los derechos, grupos minoritarios y democracia, actos parlamentarios, derechos, sus garantías, sus tutelas, dónde fijarlos, ¿qué podemos ir bordando? Dale, Gerardo. Hola, buenos días. Yo creo que sin tener la experiencia que claramente se ve en Neima y que es muy amplia, me parece que está la Cámara de Diputados del Congreso, está en una coyuntura o estrenando una manera de ser que la sociedad está impulsando, que la sociedad y algunas instituciones o grupos sociales están impulsando, como es esta defensa de los derechos humanos, dígase, léase, derechos político-electorales. Si bien estos han tomado un impulso importante en la presencia de las candidaturas, que hoy se ve que incluso algunas todavía forman parte de cuotas y otras ya son igualitarias, como es el caso de hombres y mujeres, pero todavía con cuotas, con afrodescendientes o personas de la comunidad LGBT o discapacitados. Esto no ha permeado completamente en la representación de cada una de las partes que integran el Congreso. Y me parece por eso que es una parte que el Congreso tiene que ya ir observando. Lo que se ha comentado es que el tribunal no tiene por qué meterse en el trabajo legislativo, pero el asunto no es meramente solo el trabajo legislativo, si es una defensa de los derechos político-electorales, bueno, entonces derechos humanos. Por eso creo que hay la necesidad de ponerse al día en esta vorágine que está empujando hacia el pluralismo cada vez más amplio. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y ahorita voy a hacer algunas consideraciones, pero ¿quién más? Una voz más para que vayamos avanzando, al menos 3 de arranque. ¿Quién más? Luis Daniel, Christopher, Andrea, Jorge, Rafael, ¿quién más? Sobre la noción de actos parlamentarios, los derechos de las minorías, Luis Daniel dice, tengo problemas con mi micrófono, no conozco la sentencia. Está bien, perfecto, si el chiste no es necesariamente trabajar con la sentencia. Sin embargo, escuché sobre el tema y considero que sí debe el tribunal, sí es dable, perdón, que el tribunal conozca de estos asuntos para que de manera imparcial pueda resolver en favor de la democracia y si es procedente de las minorías parlamentarias. Comentaba Neima la problemática al interior de los congresos, más aún cuando este tipo de temas podrían ser desechados en pleno y dejar sin más opciones a las minorías. Bien, yo creo que con eso podemos ir empezando a construir algo, ¿no? En base a los 3 comentarios que nosotros tenemos aquí. A ver, yo creo que el primer elemento es, a ver, alguien levantó la mano, no sé si fue Jorge. Adelante. Sí, bueno, igual también nada más para fijar un punto, no conozco la sentencia ni el asunto, pero no importa. Considero que sí debería el tribunal tener conocimiento a partir de que los representantes populares son elegidos a partir del voto y en el caso de las minorías probablemente hayan sido de representación proporcional en algunos casos, ¿no? No sé quiénes integran esa minoría en el asunto, ¿no? Pero al final del día hay unas reglas preestablecidas que quien se encarga de definir o de dar un criterio es el propio tribunal, ¿no? ¿Cómo fijar los límites entre el derecho parlamentario y el derecho electoral? Pues a partir de la interpretación de la norma, ¿no? Como bien lo comentó Neima, y creo que también lo comentaste, pues se ha dado una interpretación extensiva más allá de lo que la norma nos determina.
hoy por hoy. Sería a grandes rasgos y bueno, ya iremos profundizando en el tema. Gracias. A ver, con estos 4 comentarios, yo seguiría lanzando preguntas. Esta va a ser una clase de lanzar preguntas, porque el chiste es que lo practiquemos, ¿no? A ver, es pregunta, ¿se puede resolver este asunto? O sea, quitemos resolver. ¿Se puede asumir una postura acerca de este asunto sin una noción previa acerca de lo que es democracia, lo que es Estado constitucional, lo que es el límite del juez constitucional? O sea, cuando Neyma, por ejemplo, y si yo entendí bien, Neyma, y si no me corregirás, tú estabas a favor de que pues hubiera una resolución por parte del Tribunal Electoral. Neyma está asumiendo muchas cosas que nos está diciendo en su exposición, ¿no? O sea, en primer lugar, ella nos dice que estos son derechos y que estos derechos, o sea, que los derechos políticos dentro del procedimiento parlamentario, o sea, que dentro del proceso parlamentario hay derechos políticos, que esos derechos políticos son derechos subjetivos que por lo tanto se puede reclamar su cumplimiento ante un tribunal, ¿no? Y que además el tribunal competente para resolverlos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más adelante nos preguntaremos de nueva cuenta sobre el órgano competente, pero nos está diciendo varias cosas. Ahora, detrás de eso hay una cierta visión de Neyma acerca de lo que es democracia, de lo que son derechos y de lo que es la función de la judicatura constitucional. Pregunto yo, ¿se puede llegar a esa convicción o a cualquier otra sin tener una cierta idea acerca de derechos, de democracia y de justicia constitucional? Que si se fijan en el fondo, lo que me estoy preguntando es si cualquier juez o jueza constitucional puede resolver los asuntos que se someten a su consideración sin una cierta idea de lo que es la Constitución, de lo que es la interpretación jurídica, de lo que es la interpretación judicial y los límites de la interpretación judicial. Adelante, Neyma. Ahí está. Hola. Bueno, es que precisamente yo elaboré un ensayo sobre este tema de los límites de la justicia, de la competencia material de los tribunales electorales en relación con el derecho parlamentario. Y en el ensayo precisamente abordo que a partir del 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha resuelto sentencias derivadas de juicio para la defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, donde estos estimaban violados sus derechos dentro de la esfera del derecho parlamentario. Y en las primeras impugnaciones, prevaleció una interpretación literal y formalista, donde les decían que pues no eran procedentes y los dejaban en estado de indefensión. Entre ellos, pues les conculcaban su derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, el derecho de réplica, el derecho a la petición. Y ya fue hasta la jurisprudencia de la 2 del 2022, donde se determinó que sí eran revisables los actos parlamentarios cuando vulneraban el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo. Y precisamente los argumentos principales era que, eran del magistrado Manuel González Oropesa, que fue el primero que empezó con esta interpretación más garantista, que se acercó mucho a la sentencia. Y bueno, en este caso, se decía que sí tenía plena capacidad para conocer de todos estos derechos y de ser necesario en aras de su protección definir a través de la jurisprudencia estos derechos políticos entendidos. Ahora ya los entendemos como su vertiente del ejercicio del cargo, pero en ese momento pues no se entendían con esta amplitud. Entonces, yo sí hablo de que sí son competentes y estoy de acuerdo con esa sentencia en relación a que pues todos sabemos que hay un principio que nos tenemos que basar, que los derechos humanos son progresivos,
O sea, siempre se le tienen que dar una protección más amplia. Y la cuestión de que la autonomía parlamentaria, siempre se defiende la autonomía parlamentaria, pero vemos que en aras de decir que son autónomos, que el poder legislativo es un ente que son intraparlamentarios, pues sí se están violentando muchos derechos. Entonces yo considero que sí debiera existir una legislación más amplia de los propios parlamentos que pongan causales realmente definidas y que se siga con esta revisión de actos, porque de acuerdo a todos los principios también de la propia transparencia, de la rendición de cuentas, pues no todo debe de caer en un acuerdo parlamentario ganado por las mayorías y listo. Se fijan que Naima claramente habla de una corriente teórica que es el garantismo, y se fijan que sustenta claramente su postura desde el garantismo. Ahorita vamos a empezar a abordar sobre esto. No, adelante, querías precisar algo. No, solo me equivoqué, perdón, le volví a picar. No te preocupes. Adelante, Gerardo. Tratando de responder la pregunta que se hacía, yo creo que no es posible que se llegue a abordar plenamente un concepto o un problema como el que se está planteando si no se tiene el conocimiento, primero de lo que ya comentaba Neima, del papel del juzgador, del papel de los límites de la Cámara, de los congresos, pero sobre todo de la noción de democracia. A mí me parece que no podría abordarse, no podría haberse llegado hasta acá sin esa noción de democracia. Por eso decía yo en un principio que el Congreso tiene que ser, ya está empujado a ser más demócrata. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en aras de cómo se venían haciendo las cosas o cómo se tenían planteadas o plasmadas ciertas prácticas, pues no se abordaban desde el punto de vista demócrata. Gracias. Gracias. A ver, y Gerardo habla de democracia. Creo que salvo mejor comentario de ustedes, pero pues es el momento para hacerlo, no se puede resolver un asunto constitucional, ya no digamos en sede judicial, bueno, sí en sede judicial, pero digamos, desde una perspectiva eminentemente práctica, como jueces, como legisladoras, pero también desde la academia, si no nos preguntamos por nuestras propias posturas acerca de qué entendemos por democracia, qué entendemos por constitución, qué entendemos por judicatura constitucional y sus límites. Ahora, yo no sé, y es un no sé de yo no sé, si ustedes se lo han preguntado antes, ¿no? O sea, yo no sé si Luis Daniel se ha preguntado, pues, ¿qué cree, para qué cree que sirve la democracia o cuál cree que es la función de la justicia constitucional? Digo, a lo mejor ahorita Luis Daniel me levanta la mano y me dice, no, sí, doctor, pues claro que me lo he preguntado, a lo mejor me dice que no, pero creo que en muchas ocasiones no nos lo preguntamos. Ahora, preguntárnoslo es tratar de descubrir una cierta postura epistemológica, pero el problema es que si uno empieza hablando de cuál es tu postura epistemológica, de entrada suena bastante aburrido, ¿no? Extraño, mafufo. Pero preguntarnos por una postura epistemológica simplemente es preguntarnos por dos cosas. ¿Qué es esto y para qué sirve? ¿No? ¿Qué es una constitución y para qué sirve? ¿Qué es la democracia y para qué sirve? ¿Qué es la judicatura constitucional y para qué sirve? A ver, ¿alguien aquí sostendría una postura distinta de la que Neima ha expresado? Porque digamos que es quien la ha resumido, ¿no? O sea, la postura que Neima propone es, sí deben ser justiciables los actos intraparlamentarios que puedan afectar derechos político-electorales. ¿Alguien sostendría una postura distinta? ¿Nadie? Bueno, entonces lo voy a tener que hacer yo. Y voy a sostener una postura distinta entonces dentro de este ejercicio. Y lo que voy a decir es que me parece que la postura de Neima, vamos a jugar un poquito al abogado del diablo, ¿no? La postura de Neima parte de considerar una cierta relación entre democracia y derechos, ¿no? Entre constitución y derechos.
entre justicia constitucional y derechos. Un modelo en el cual los tribunales son los depositarios de la interpretación constitucional en última instancia. Y de lo que voy diciendo me podrán corregir si creen que me equivoco. Dado que los tribunales cumplen una función esencialmente contramayoritaria, ¿no? Porque lo que se ha dicho aquí es que en ocasiones las mayorías oprimen a las minorías y no respetan sus derechos. Por lo tanto, es necesario que existan órganos que tutelen esos derechos que han sido, que no han sido respetados. Pero yo voy a construir una interpretación alterna a la de Nema y voy a decir que no estoy de acuerdo. Afirmando, primero, que no debemos olvidar que todo acto del legislador es un acto de naturaleza política. Todo acto del poder legislativo es un acto de naturaleza política. Esto por dos razones. Primera, porque quienes lo integran son políticos. Bueno, políticos y políticas, no son juristas. Oiga, ¿cómo no? Pues está don fulano, que es doctor en Derecho, doña Perengana, que es profesora de tal universidad en Derecho. Sí, o sea, puede ser que haya juristas, pero no es necesario ser licenciado o licenciado en Derecho para formar parte del órgano legislativo, porque la esencia propia del órgano legislativo no es su pericia técnica en el derecho, sino que la esencia del órgano legislativo es su carácter representativo. Por lo tanto, ni siquiera se puede pedir una formación determinada, ¿no? Quienes lo integran son políticos porque llegan, políticos y políticas, porque llegan a desempeñar el encargo en virtud de un procedimiento político que es la elección popular. ¿Qué más político que las elecciones? ¿No? Tienes que hacer política dentro de tu partido para que te postulen, tienes que hacer política con la ciudadanía para que voten por ti, sostienes un determinado programa, sostienes una determinada ideología de un partido político que está expuesta en sus principios, ¿no? Entonces, claro, es un órgano de naturaleza política. Segunda, porque el parámetro de acción de un legislador o de una legisladora, su parámetro es necesariamente político. La pregunta que se hace un diputado o una senadora frente a algún asunto que tienen que votar es si es políticamente adecuado, si son los tiempos, si puede o no tener un costo para su propia carrera o para el partido político, si va de acuerdo o no con la ideología que sostiene y que le ha llevado a desempeñar el encargo. Por lo tanto, el primer parámetro de la actuación de un legislador es necesariamente político. Segundo, esta noción se sostiene también a partir de una determinada idea de la democracia. La democracia es, en esencia, cuando hablamos de la democracia electoral, porque no estamos hablando ahorita de otra, ¿no? La esencia de la democracia electoral es el principio de la mayoría. ¿Quiénes gobiernan? Quienes tienen la mayoría. ¿Quiénes tienen derecho a decidir? Quienes tienen la mayoría. ¿Por qué? No porque sean más sabios o sabias, no porque sean más inteligentes, porque no se trata de una especie de aristocracia del pensamiento, no porque acumulen 3 o más doctorados, sino simplemente porque han sido legitimados por una mayoría popular. Es el pueblo quien por medio del voto ha dicho, yo me comprometo a lo que estos hombres y estas mujeres decidan en mi nombre. Por eso he votado por ellos, porque me gustan sus propuestas, me gusta su ideología, estoy de acuerdo con lo que plantean y creo que tenemos que avanzar hacia allá. En ese sentido, entonces, será necesario atender a la regla de la mayoría, porque de otra forma, entonces no es una democracia. O sea, si nos van a gobernar las minorías, por muy inteligentes que sean, por muy brillantes que sean, entonces ese será un gobierno aristocrático, ¿no? Sería, digamos, aunque es un contrasentido en sí mismo, una democracia aristocrática. Aplicando, digamos, una terminología neoliberal, más bien diríamos, sería una tecnocracia. Ahora, si eso queremos, fuera máscaras, digamos que eso es lo que queremos, que nos gobiernen las y los sabios. Además, tendríamos gente muy, muy brillante de nuestro lado, tendríamos a Hobbes, tendríamos a Platón. O sea, no parece una mala compañía de viaje, ¿no? Como para defender ideas de este tipo. Ahora, dicho esto, también me parece que se conecta con una cierta idea de la justicia constitucional.
¿Cuál debe ser la función de la justicia constitucional? La resolución de los litigios conforme al derecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, conforme al derecho constitucional. Pero eso requiere un cierto tipo de lectura del derecho constitucional. Esto es una lectura restrictiva, literal, que los americanos, estoy pensando por ejemplo en Antonín Scalia, le han llamado la lectura originalista. Los tribunales, diría Richard Nixon en su campaña, los tribunales no hacen el derecho, lo interpretan. No pueden hacerlo porque si lo hicieran estarían invadiendo en un estado democrático, porque seguimos hablando de democracia, en un estado democrático estarían invadiendo las competencias de la legislatura. Y no tienen los tribunales, perdón, pero no tienen legitimación democrática porque no son electos por el pueblo. La función entonces de un tribunal constitucional o de la judicatura constitucional es la aplicación de la Constitución, partiendo de un principio de deferencia hacia el legislador. Esto es, puede suceder que una decisión legislativa sea inconstitucional, pero esto será sí y solo sí atenta contra disposición expresa de la Constitución. Porque si el juez se pone a hacer una interpretación extensiva, si el juez empieza a encontrar derechos implícitos, lo que está haciendo es poner en boca del legislador palabras que el legislador no dijo. Está ampliando indebidamente su competencia. Por lo tanto, ¿cabe la posibilidad de que los actos parlamentarios sean sujetos a algún tipo de control judicial? Sí, pero sería un sí condicional. Sí y solo sí, la propia Constitución, de manera expresa, y no los tribunales, bajo una cierta interpretación, lo consideran. ¿Por qué? Porque no podemos obviar, sigo construyendo este contraargumento, porque no podemos obviar que vivimos en un Estado democrático, y en el Estado democrático tenemos que asumir una primacía del legislador, porque el legislador representa la voluntad popular. Por lo tanto, si el constituyente no le ha otorgado de manera expresa a algún órgano judicial el control de los actos intraparlamentarios, ahora, ¿nos molesta que las mayorías tomen decisiones? Esa es la regla de la democracia. La minoría es minoría porque el pueblo quiso que fuera minoría. ¿Vamos a ir en contra de la decisión popular? ¿La justicia constitucional puede ir en contra de la decisión popular? Jorge y luego Neymar. Dale, Jorge. Sí, gracias. Bueno, yo también ahí pondría sobre la mesa los principios de la hermenéutica jurídica, ¿no? Y también el cómo precisamente el constituyente, al momento de la creación de la norma, ideó la norma en sí, ¿no? O sea, irnos a las bases, a los fundamentos, a la exposición de motivos incluso para poder tener un panorama más amplio de lo que si el texto no nos lo dice, cuáles son los antecedentes para la creación de este artículo o de esta norma, ¿no? En particular, si eso no nos da todavía, pues ahora sí ya ir pues a los principios generales del derecho, etcétera, ¿no? Pero no será, Jorge, sí, sigo en este ejercicio de contraargumento, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo que yo creo. Tampoco estoy diciendo que no sea, pero no es relevante. ¿No será que le estamos buscando tres pies al gato y que queremos a fuerzas justificar que sí? Porque estoy de acuerdo, vámonos primero a una interpretación literal y si no, vámonos a una interpretación auténtica, ¿no? Entonces, veamos en los debates del constituyente permanente, cuando se habló de las competencias de los tribunales constitucionales o de los jueces electorales o de la Corte en México, si en algún momento se pensó que pudiera resolver conflictos internos del órgano legislativo. Pero es que en el fondo, ¿por qué un órgano judicial cuya función es aplicar el derecho tiene que resolver conflictos políticos? No la política, sobre todo la política democrática, porque no estamos hablando de un Estado autoritario, ¿no? ¿Qué no en democracia los conflictos políticos se resuelven en las urnas? ¿Por qué le estamos quitando al pueblo el derecho de decidir?
Adelante, Naima. Ok. Es que usted está hablando de dos cosas diferentes. Bueno, más bien está hablando de una sola cosa y no, son dos cosas distintas. En primer lugar, los actos que realiza el Congreso no todos son inminentemente políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, justo después de la reforma de la sentencia 2 del 2022, el Congreso sacó inmediatamente una reforma donde en esa reforma establecía y se publicó el 19 de abril del 2022 y decía, o sea, es improcedente todos los medios de impugnación que controviertan cualquier acto parlamentario ante el Tribunal Electoral. Y justo esa reforma legal se decretó totalmente inconstitucional en los recursos 62-2022 y 77-2022. Y ahí la Corte estableció realmente el límite. Y dice, la revisión constitucional de los actos intralegislativos no ponen en entredicho el modelo constitucional, que es de lo que usted hablaba, el equilibrio entre poderes ni la autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dice que los límites de lo impugnable deberán de controlarse siempre y cuando no se encuentren reservados constitucionalmente a favor del Poder Legislativo en uso de sus facultades discrecionales de carácter eminentemente político. Y sí, efectivamente, el órgano es eminentemente político porque surge del voto, pero no todo. Es lo que yo le decía. Precisamente otra resolución de la Corte, que fue la 6 del 96, algo así, que fue cuando se crearon los RP, o sea, los diputados de RP en los congresos de los estados, se hizo precisamente para tener representación de las minorías. Entonces, si realmente viviéramos en un lugar donde se protege a las mayorías, pues no existiera ni siquiera la fórmula de O'Hare, el cociente, la distribución de diputados por resto mayor, o incluso la asignación por el 3% de la votación, que inmediatamente le asigna un diputado a las minorías. Entonces, la Corte ya fue muy clara en ese sentido que yo comparto. A ver, ¿cuáles actos sí son impugnables? Uno, los que puedan lesionar algún derecho fundamental que afecte el núcleo esencial de la función parlamentaria, impidiendo el desempeño de las funciones inherentes a esta. Y dos, que no sea producto de una habilitación constitucional que confiera al legislador una discreción absoluta por criterios de oportunidad política. ¿Cuáles serían este tipo de actos? Los nombramientos, las ratificaciones que hace. Esa es una decisión totalmente política y esa no podría impugnarse. Por ejemplo, las ratificaciones que hace el Senado del fiscal general o de los magistrados electorales de los estados. Si hay decisiones que son inminentemente políticas y ahí no cabería la apelación o la interferencia del Tribunal Electoral, pero en otros actos que no son inminentemente políticos, sí. Entonces yo creo que el argumento que usted establece habla solamente de los actos políticos, pero en una Cámara, en un Congreso, las resoluciones de los mismos no, o sea, tienen dos clases, no todo es político. Y sería todo. Gracias, Andrea. Perdón, gracias, Neima. Andrea y luego Luis. Buenos días. Yo también quisiera opinar respecto a los puntos que dijo y creo que nos regresa a su primera pregunta si el juez tiene que tener nociones de democracia y tiene que tener como esta visión de lo que significa o hasta dónde tiene su alcance su actuación. Porque nos decía primero esta parte de la naturaleza política que creo que Neima ya lo explicó un poco pues más extendido, pero yo sí creo que muchísimos actos tienen lo que yo le llamo como el hilito del derecho político electoral. Y eso tiene que ver con los derechos humanos. O sea, al ser los derechos político electorales derechos humanos, podemos encontrarlo en muchísimos lados.
La diferencia es hasta dónde nos alcanza dentro de nuestra actuación como juzgadores, ¿no? Y entonces, en esta parte de la sentencia, también ya la conozco y creo que es un poco de trampa porque sí sé cómo vino este argumento también respecto a por qué se metieron a los derechos político-electorales, en dónde estaba ese hilito de derecho político-electoral, porque la sala no dice, no le estoy quitando facultades al Congreso, lo que dice es, yo alcanzo a ver que hay un hilo que se tiene que proteger. Y ese hilo es el de los derechos político-electorales que está relacionado con el ejercicio del cargo. ¿Y por qué protegemos los derechos político-electorales cuando están relacionados con el ejercicio del cargo? Porque tienen que ver precisamente con el principio democrático, con la representación y la libertad de la ciudadanía a elegir a sus representantes. Entonces viene toda una conexión desde yo elijo, o sea, el derecho político electoral a votar y el derecho político electoral a ser votado, que ya lo dijo hace mucho la Sala Superior respecto a que es como que se extiende el derecho y cuando se extiende entonces es ocupar el cargo en condiciones de igualdad, en condiciones en las que yo pueda ejercer para lo que me fue encomendado. Entonces, también hablaba de esta idea de la democracia electoral y el principio de la mayoría, sí, pero también la democracia incluye a las minorías y precisamente por eso también hablamos de la representación proporcional en los congresos. Y también hablaba sobre la legitimidad democrática de los jueces, que aparte creo que fue un debate muy interesante que se dio en la Corte hace unos días sobre por qué si están legitimados, ¿por qué? Porque la ciudadanía elige a quien elige a los jueces, ¿no? Entonces, creo que esta parte sí, y quiero regresar un poquito también a la pregunta que hace rato hacía. ¿Estamos tratando de justificarlo? Yo creo que dentro de la labor del juez es, si tiene conocimiento de algo, porque aparte de todo están preparados para eso, a diferencia de si un congresista, un juez tiene ciertos requisitos para ocupar el cargo y que son requisitos muy específicos que están relacionados con la materia de derecho. Entonces, claro, lo que los jueces hacen y lo que hacemos cuando hacemos una sentencia justamente es argumentar para convencer. O sea, lo que estamos tratando es decir, sí tenemos las razones de hecho y de derecho, y aquí van y aquí te las explico. Eso es lo que se hace dentro de una sentencia, ¿no? No es una creencia del juez, o sea, quisiera separarlo, no es que yo crea lo que tengo que hacer y conforme a eso argumento, no, es porque de acuerdo a la preparación, de acuerdo a mis conocimientos y para lo que fui electo y con la responsabilidad que tengo en este momento, yo argumento lo que estoy haciendo para convencer, que sí es parte de la labor del juez y también es parte de pues de su tarea, o sea, para lo que está. Entonces, sí creo que pudiéramos argumentar por muchos lados y pudiéramos tener diferentes nociones de democracia, pero y conforme va avanzando el tiempo va cambiando. De hecho, yo le digo mucho, esta materia es tan dinámica, o sea que no es lo mismo la elección de 2018 a la elección que vamos a tener en 2024, ¿no? Cambia y cambia muchísimo. Pero entonces yo creo que se tiene que adaptar a las necesidades de la democracia actual. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Es difícil sostener una posición cuando me dan contraargumentos como los que han dicho Neima y Andrea, pero tenemos que seguir con el ejercicio, ¿no? Porque además necesitamos escucharnos todas y todos. A ver, lo primero que diría es que me están haciendo una trampa, porque me están aplicando argumento de autoridad. O sea, me están diciendo, como ya lo dijo la Corte antes, como ya lo dijo la Corte, no lo podemos debatir, porque la misma Corte a veces dice una cosa y luego cambia su criterio. Pensemos en el asunto de la bandera, ¿no? El del poeta Wurtz, ¿se acuerdan? Y resulta que lo que fue el voto de minoría de Cosío, y no me acuerdo si Anguiano, creo que fue Anguiano, después se convirtió en el criterio mayoritario. Entonces, perdón, pero recurrir al argumento de autoridad pudiera funcionar, ¿no? Si estuviéramos hablando de un litigio, pero este no es un litigio, es un ejercicio de pensamiento para aplicar lo que hemos venido aprendiendo acerca de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, porque si no, eso es muy fácil. Y si no, pues yo podría matárselas con una cita de la Corte Interamericana y ya se nos acabó la clase. Pero no es una clase de no es una clase de quién conoce mejor la jurisprudencia, ¿no? Entonces, me parece que el argumento de autoridad, pero detrás de ese argumento de autoridad, porque claro, el antecedente inmediato directo de la resolución, o sea, si vamos a hablar de antecedentes, el antecedente inmediato directo de la resolución de Sala Superior es la resolución del amparo de Yucatán, ¿no? Donde la Suprema Corte lo que dice es que los derechos humanos, cuando son ignorados en un procedimiento legislativo, tienen que tener una protección constitucional.
Pero ahí tendríamos que decir varias cosas. O sea, detrás de eso no hay una concepción robusta del constitucionalismo que es muy coincidente con lo que están diciendo Andrea y Neyman. O sea, lo que están diciendo es: nosotras somos garantistas o tal vez principalistas y creemos en un modelo en el cual los tribunales deben de decidir en última instancia acerca de los derechos. Yo no puedo entender, digamos, una discusión académica, pero cuando un juez me lo dice, una jueza me lo dice, ¿lo dirá en serio o lo único que quiere es ampliar su competencia y su potestad? ¿No es entonces un conflicto de poder entre lo que puede el juez y lo que puede el órgano legislativo? Porque si es un conflicto de poder, entonces es un conflicto político. Porque la política es esencialmente el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, perdón, pero es un conflicto político. Ahora, detrás de esto no hay una cierta noción de democracia, de constitución y de justicia constitucional, ¿no? Porque al final de cuentas es la noción robusta en eso, digamos, creo que se emparentan el garantismo y el principalismo. Pero lo primero que diré es la única opción constitucional válida, porque alguien de aquí, creo que era Andrea, hablaba acerca de la formación que hemos recibido. A ver, perdón, pero ¿y qué tal que yo me he formado en epistemologías del sur? ¿Qué tal que yo me he formado en Critical Legal Studies? ¿Qué tal que yo me formé con Jeremy Waldron y yo no creo en un constitucionalismo fuerte y yo no creo en una justicia constitucional tan robusta que pueda ir en contra de los parlamentos con un efecto general? Y entonces alguien de aquí me tachará: sí, pues es que usted seguramente es bolivariano. Y yo diré: espérame, papá. ¿Por cuántos años, siglos, en Inglaterra no hubo justicia constitucional frente al Parlamento? Esto es muy reciente. Y sin embargo, era un Estado constitucional y democrático. En Canadá, el Parlamento puede ir por encima de una decisión que declara inconstitucional una ley y seguirla aplicando. Y vamos a decir que Canadá no es una democracia constitucional, y vamos a decir que en Canadá no se respetan derechos. Vamos a asumir que existe una única manera de entender el constitucionalismo y la relación con la democracia. Por otro lado, hablamos de los derechos de las minorías. A ver, ¿son derechos de las minorías o, como algunos les han llamado, es la extorsión de las minorías? Si no estás de acuerdo con lo que yo quiero, a ver, porque es la continuación, es que en el fondo es la continuación del conflicto político. Lo que yo perdí en las calles, lo que yo perdí en la elección, ahora lo llevo a los tribunales constitucionales. Y lo que yo no pude ganar en las calles, lo que yo no pude ganar en las urnas, ahora lo quiero ganar en los tribunales. ¿No sigue siendo en el fondo ignorar la voluntad popular? Si asumimos que la voluntad popular es la fuente de todo poder, ¿por qué un poder va a ir en contra de la voluntad popular? Adelante, Naima. Hola. Oiga, profe, es que es muy interesante lo que usted dice. Efectivamente, el argumento de autoridad no es suficiente, pero yo creo que aquí sí tenemos que fijarnos o analizar desde la crítica constructiva nuestro país, la realidad política de cómo somos los mexicanos, o por qué, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que a lo mejor ahorita no va mucho con mi argumento, pero me sirve para llegar a algo. ¿Por qué nuestro sistema electoral o nuestro registro de votos es tan caro? Y ya lo hablábamos en otras clases. Pues por la desconfianza. La desconfianza reinante hace que cada día nuestra credencial de elector tenga tantas capas y capas de seguridad, la boleta también, capas y capas de seguridad, bla, bla. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que precisamente si viviéramos en un país o que ya hubiéramos evolucionado como sociedad donde realmente tuviéramos mayor confianza tanto en las autoridades como legislativo como en el ejecutivo, quizás podríamos estar hablando de algo muy diferente, pero no, nada más nos basta ver los últimos conflictos que se ha echado el presidente de la República con la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque determinó que las reformas que mandó el presidente no tuvieron un proceso legislativo adecuado y entonces las echa abajo. Y usted va a decir, y ahí están todos lo que vemos en contra de la ministra Piña. Entonces, ¿a qué nos lleva eso?
justo lo que usted decía, que un conflicto que no debiera ser político, que debiera ser jurídico, lo hacen político. ¿Por qué? Porque desde la óptica de una de las partes es un ataque personal contra una decisión, contra un modelo de Estado, un modelo de gobierno, porque eso son una iniciativa que viene del Ejecutivo, es la manera de ver esta persona, o sea, la forma en la que quiere llevar a cabo su gobierno. ¿De qué forma? Bajo estas bases. Entonces, es su visión. Y entonces, si no hay un contrapeso, el Ejecutivo no tiene por qué moverle no tiene por qué aprobarlo sin mover una coma. Tendría que hacer una labor de crítica, una dictaminación real, aunque el dictamen es una mera opinión y no contiene un vínculo para lo que se vota en el Pleno o en el seno de las comisiones, pues tampoco debe de pasar así. Entonces, a ver, aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De una decisión política o de una decisión jurídico de proceso legislativo? Pues no se pueden separar, sencillamente porque así estamos viviendo, esa es nuestra realidad política. Pero entonces, ¿por qué existe un equilibrio de poderes? ¿Por qué tenemos que defender ahorita realmente una posición de que los principios constitucionales deben de ser muy robustos, de que sí tenemos que aferrarnos a los tribunales? Porque estamos viendo que realmente si dejamos que los actos intrapartidistas no tengan una calificativa, pues nos estamos viendo a que realmente eso tampoco refleja lo que es la voluntad ciudadana. Estamos viendo las marchas y marchas de millones de mexicanos que no se ven representados. Entonces, pues claro que ahorita la sociedad se está aferrando a la decisión de una corte y no necesariamente por cómo fuimos educados. Por ejemplo, a mí me enseñaron constitucionalismo con Burgoa y ahorita claro que no pienso igual que como pensaba cuando salí la carrera, pero eso es porque también tenemos que ver nuestra realidad como país y eso tiene que ver mucho de por qué la Corte resuelve en tal sentido. Ahora, también, y eso es una literatura que voy a hacer referencia, pero leyendo el libro de por qué mueren las democracias, estamos viendo que realmente, pues, estos actos autoritarios es los que van mermando lo que consideramos como una democracia. Al final de cuentas, si no tenemos un poder rígido y robusto que nos ayude a encontrar ese verdadero equilibrio que es la base y fundamento de nuestra república, 3 poderes debidamente equilibrados, pues sí, vamos a estar sujetos a que uno esté sobre el otro. Y ya ahí no se trata entonces de decir, no, es que yo pongo mi argumento de autoridad. Pues no necesariamente, sino que es complejo porque sí tenemos que voltear a ver lo que estamos viviendo como sociedad. Me voy a salir un momentito del papel. Qué gusto sería integrar contigo un colegiado porque se pondría muy interesante. Me regreso al papel. Yo creo que me estás dando la razón porque los argumentos que has utilizado todos son argumentos políticos. Claro, es un problema de esencia política. Yo no aplicaría el de cómo mueren las democracias porque los propios autores lo dicen, se refieren al caso americano. No necesariamente es traspolable al caso mexicano. Ya estoy en papel de nuevo. Andrea, luego Gerardo, y quiero oír más voces, ¿eh? O sea, acuérdense que esta es la parte práctica, entonces quiero oír más voces. Andrea y luego Gerardo, vamos. Bueno, yo anoté un poco las ideas que ahorita nos compartió como para poder tener una estructura de lo que nos está diciendo. El argumento de autoridad. Creo, bueno, obviamente creo que a Neymar le pasó lo mismo, o no sé, pero porque partimos de una sentencia de una sala superior, que es el órgano máximo en materia electoral. Entonces, yo creo que pasa eso, pero viéndolo como más aterrizado, como una ciudadana que ve lo que está pasando y que probablemente, no sé, en algún momento o sea, viéndolo como desde otro ángulo, que a lo mejor y no sea el Parlamento, que puede ser que en el Parlamento la discusión sea distinta, porque obviamente el grupo que tiene la minoría y a quien le han aplicado el mayoriteo dentro del Congreso, seguramente lo que prefiere es que haya una autoridad que le garantice ese derecho. Y por otro lado tenemos a la mayoría diciendo, no, pues si no se lo queremos dar y nosotros nos autorregulamos, pues ¿por qué se lo vamos a dar? Que aparte de todo, creo yo que son de la mayoría de los conflictos que se están dando ahorita en materia de derecho político electoral. Veo también un aumento, por ejemplo, en los ayuntamientos. Los regidores les está pasando mucho. Ya se les protege las dietas, pero ahora también ya los están sacando, les están aplicando por medio de la Contraloría una resolución en la que los destituyen del cargo. Y entonces,
ahí entran muchísimas cosas porque entra también la materia administrativa, que creo que también es parecido a lo que pasó en el Congreso y lo que tiene que ver esta sentencia. ¿En qué momento como autoridad electoral te metes a los derechos político-electorales dentro de en una materia que es distinta a la tuya, o sea, en una competencia distinta? Porque entonces puedes jalar dentro de una resolución de una autoridad administrativa solamente el derecho político electoral sin tocar el acto administrativo, no se puede, eso es lo que está pasando dentro del derecho parlamentario, bueno, creo yo. Entonces, desde mi óptica, lo que yo veo es que hay un aumento entre como ya legislé en temas diferentes y como ya legislé en temas de paridad y ya me trajeron a 5 mujeres a quienes yo no quería, pero las necesitaba para el tema de paridad, entonces ahora veo cómo las bloqueo y hablamos como en este incremento de violencia política de género, ¿no? Entonces podemos meternos a muchísimos temas en donde siempre va a tocar, bueno, creo yo, por un lado, el derecho político electoral. Y yo como ciudadana o sea, ciudadana que eligió a una mujer para que estuviera representándome, la que estoy viendo que la mayoría le está bloqueando su capacidad de ejercer el cargo, claro que yo sí vería un tema de una afectación a los principios democráticos, a mi derecho a elegirla a ella y a su derecho a ser votada, ¿no? Entonces, creo que ahí regresamos un poco a esta parte de las nociones de la democracia. Y sí, claro, podemos tener una noción distinta, o sea, podemos tener incluso ideas distintas de lo que puede ser la democracia. Y creo que por eso está diseñado el modelo tan plural dentro de de los tribunales, ¿no? O sea, no se le eligen por decir, tú eres garantista, vente, te elijo. No, se eligen de diferentes maneras, incluso lo vemos en algunas y en otras discusiones que se dan dentro de las salas regionales, dentro de las salas superiores. Yo pienso distinto y por eso te estoy diciendo esto, y yo voto diferente. Y entonces, ¿qué es lo que creo? Por eso regreso un poco a que es la labor de convencimiento de lo que yo conozco, de lo que yo sé y de lo que yo creo que necesita ahorita la sociedad. Y por otra parte, se hablaba de la división de poderes y la judicialización de los procesos electorales. Claro, ahorita lo que vemos también es un aumento en que los partidos políticos lo que buscan es ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas, haciendo que tecnicismos, incluso ellos mismos, quemando los paquetes electorales, ¿no? Para que se caiga toda una elección. ¿Cuál es el trabajo del juez? Pues precisamente poder tener la suficiente preparación para poder resolver el conflicto sin afectar la parte de la democracia y la representación que tiene la ciudadanía. Y finalmente sobre la división de poderes. Creo que ese es un problema bien complicado ahorita porque justo creo que el discurso es decir, si la Suprema Corte se mete a echar abajo una ley, entonces ya no hay división de poderes porque se está metiendo con la labor del Congreso. Y no es cierto. Creo que para eso está la Suprema Corte, para cuidar a la Constitución, no para cuidar al Congreso, no para cuidar a un partido político, no para cuidar está para cuidar a la Constitución como la superior y como la materia electoral está para proteger los principios democráticos y lo que se le ha encomendado precisamente con el derecho electoral, pero ese derecho electoral y esos derechos políticos electorales también están relacionados con el derecho humano a ejercer el cargo y a ejercerlo en condiciones de igualdad. Entonces yo creo que sí podremos irnos a pensar que hay una postura distinta y sí la hay, y seguramente también tiene razones y son razones lógicas las que existen para decirlo, pero también no podemos, creo yo, que decir que solamente porque una autoridad que aparte de todo, según la Constitución, tiene esas facultades al ejercer su competencia para hacerla y proteger los derechos de la ciudadanía, entonces ya está afectando la división de poderes. Siempre y cuando esté dentro de su marco de actuación, creo que las autoridades están obligadas a hacerlo. Y ya eso es todo. Gracias, Andrea. Creo que me vuelvo a salir un poquito el personaje otra vez. Esto es un poco como cuando uno está practicando fútbol en la prepa o en la secundaria, ¿no? O algún deporte, ¿no? Que de repente quien te está entrenando te dice, a ver, tantito, ¿no? Y te hace correcciones. Aquí yo quiero hacer notar algo. Fíjense que cuando Andrea y Neyma han hecho referencia a las sentencias y a la jurisprudencia las han explicado. Esto es muy interesante porque desde luego en un debate académico es una herramienta posible la referencia a la autoridad. Claro que uno puede cuestionar la autoridad, o sea, no es un argumento que mate, pero en un litigio sí, ¿no? O sea, en un litigio cuando hay una jurisprudencia aplicable, pues no hay mucho para dónde hacerse.
Pero un problema que nos encontramos, y no me dejarán mentir quienes de aquí han trabajado en tribunales, es que de repente no se entienden los criterios judiciales. Entonces, te avientan una jurisprudencia o te avientan una tesis pensando que es aplicable. A mí me ha tocado ver resoluciones donde se aplica la tesis o la jurisprudencia que alguien citó en su contra, porque ni siquiera se fijó lo que decía. Para utilizar los antecedentes, o mejor diría, perdón, los precedentes judiciales, hay que entenderlos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es su motivación? Por eso, este cambio en el modelo que ha hecho tanto la Suprema Corte como el propio Tribunal Electoral nos ayuda a entenderlo, porque lo que tenemos que hacer es leer las resoluciones. Si no, lo estamos aventando ahí simplemente por aventarlo. Eso es sumamente importante entenderlo, porque si no, insisto, simplemente vamos a citar jurisprudencias como si fuéramos un mero buscador, ¿no? Pero el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, y por eso este es un diplomado en pensamiento crítico, es ¿de dónde viene? ¿De qué postulado se está partiendo? ¿Hacia dónde va? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Gerardo. Por supuesto que al margen de la información jurídica que tienen las compañeras muy amplias, yo me quedaría otra vez con el tema de la democracia. Evidentemente se trata de un asunto político, lo que se da, no solamente jurídico, sino político, pero me quedaría con la democracia por lo siguiente. A ver, usted comenta, lo que no ganaron en las urnas ahora lo quieren ganar en los jurisdiccionales. A ver, pero no ganaron la mayoría, pero tienen una representación. Ese es el tema que yo creo que está de fondo. O sea, la elección del pasado domingo, en donde Morena obtuvo el 54% y la coalición diferente obtuvo el 48%. Es decir, no, democráticamente, desde mi punto de vista, no le autoriza a quien ganó el 54% a hacer exclusivamente lo que ella piensa, porque hay un 48% que, si bien perdió, tiene una posición determinada. Y para mí ese es un tema interesante de posturas dentro del Congreso y dentro de los poderes. Por eso hacía yo referencia a la democracia, y por supuesto que esto lleva a la necesidad de una interpretación, como decían Neyma y Andrea, una interpretación de lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Gracias. Ok. A ver, antes de responderle a Gerardo, ¿alguien más que me ayude en la labor de sostener lo que estoy diciendo? Porque ya son 3 contra 1, ya me estoy cansando. ¿Quién más? A ver, voy a contraargumentar aceptando lo que están diciendo Neyma, Andrea y Gerardo, ¿no? Que me parece que a final de cuentas están sosteniendo una posición desde alguna concepción del derecho. Lo que están diciendo, creo, implica aceptar que el sistema jurídico mexicano le da competencia a los tribunales para resolver ciertos asuntos. Y también me parece que implica aceptar el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo a partir de la reforma de 2011, el caso Radilla y todo esto. Bueno, entonces me voy a mudar a ese paradigma. Momentáneamente lo voy a aceptar. Entonces les voy a decir, perfecto, veamos qué dice la Constitución. Creo que es el artículo 2, ¿no? Siempre me confundo entre el primero y el segundo. No importa, está en la Constitución. ¿Qué dice? Textualmente, y si no, me podrán corregir. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán proteger, tutelar, garantizar los derechos humanos, ¿no? ¿Se acuerdan que eso dice la Constitución? Voy a repetir. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben proteger, tutelar derechos humanos, ¿no? Bueno. Siguiendo con una argumentación desde el derecho, que es lo que me están pidiendo, yo diría, la competencia, bien lo sabemos, es un presupuesto procesal, ¿no? Un juez, una jueza no puede resolver algo que no sea de su resorte.
decían en el siglo XIX, que no sea de su competencia. Esto es muy claro, o sea, un juez mercantil no puede resolver un asunto penal, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Díganme dónde está la competencia de los jueces o las juezas electorales en general para resolver conflictos parlamentarios. O, como bien decía Andrea, conflictos internos del órgano ayuntamiento. Porque tanto Neyma como Andrea, con muchos en federalista, han hecho referencia a lo que sucede en legislaturas locales. Han hecho referencia a lo que sucede en los ayuntamientos, ¿no? Gerardo nos ha hablado también de democracia y nos ha dicho, bueno, pues es que quienes ganan menos escaños, de todos modos, bueno. Yo no voy a sostener ahora que todo acto que haga la mayoría, por provenir de la mayoría, es un acto legal. Sería Richard Nixon diciendo, si lo dice el presidente, entonces no es inconstitucional y tampoco va a ser Richard Nixon, ¿no? Puedo aceptar acríticamente que pueda haber actos de la mayoría que afecten derechos de las minorías. Pero ¿de dónde se surte la competencia para que un tribunal electoral local tenga que ver problemas que tienen que ver no con la integración, sino con el funcionamiento del ayuntamiento o de una legislatura local? O para que algún tribunal federal pueda pronunciarse respecto de problemas internos de los órganos legislativos. Porque ustedes han hecho referencia a una reforma legal del Congreso de la Unión que decía que el órgano, que el Poder Judicial, que el Tribunal Electoral no podía conocer de asuntos internos de los órganos legislativos. Reforma que fue declarada inconstitucional. Pero lo que yo diría es, ¿de dónde deriva su competencia el tribunal? ¿Cuál es el artículo que le otorga competencia? Ahora, me iría a una segunda pregunta. ¿Un tribunal puede, en aplicación de su facultad interpretativa, irrogarse una competencia que el orden constitucional no le ha otorgado? Porque si esto es así, ¿cuál es el límite? Entonces el límite no es la Constitución, ¿no? El límite es lo que los tribunales digan. Tenía razón Oliver Wendell Holmes cuando dijo, la Constitución es lo que los tribunales dicen que es, porque eso lo dijo cuando era profesor. Y cuando fue Justice de la Corte Americana hizo todo el intento posible porque eso se olvidara. Bien, Neyma y después de Neyma, digo que pueden participar todas las veces que quieran, ¿no? Neyma y ojalá después alguna otra voz para que, porque insisto, esta es la parte del ejercicio. Dale, Neyma, adelante. Tu micro, porfa. No hay un artículo, maestro Luis, que señale exactamente una competencia. Por ejemplo, como existen en la ley de medios de impugnación, que dice, será competente para todos estos, o contra todos estos dos actos es procedente el juicio de protección de derechos electorales, el JDC, o etcétera, ¿no? Bueno, así, si usted me pide un fundamento así, no lo hay. Realmente asume la competencia el tribunal en interpretación, totalmente interpretación de los derechos político-electorales junto con los tratados convencionales, y de ahí arma y construye su argumento. Pero justo cuando yo abordé el tema en otro foro, precisamente me refería a que había que legislar en ese sentido, establecer causales de procedencia para actos que no son dentro de la índole meramente política, y establecer que el juicio de protección de derechos político-electorales va a proceder también en los casos, y a establecer un catálogo claro y definido para que precisamente no exista el tema de que siempre se quede sujeto a interpretación cuáles de estos actos ya meritan una revisión y cuáles no. Pero si me pide un fundamento, pues realmente así como tal, no, hasta ahorita no existe. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Aquí tenemos varios. Está Jorge, Juan Manuel, Rafael, Gerardo, Daniel. ¿Quién más?
¿Quién se anima? Luis Daniel Ávila, ¿qué opinas? ¿Qué ves de todo esto? O Jorge Aquileo, quien pueda activar su micro. Bueno, desde un punto de vista a lo mejor más básico o sin tocar tanto los antecedentes del asunto que nos estás compartiendo, pues se ha hablado de distribución de competencias, bueno, yo hablaré también de pesos y contrapesos en cuestión del equilibrio de poderes, elementos que en nuestra formación como abogados, los que estudiamos leyes, pues conocemos y que de alguna manera yo veo inmersos en estos temas que se están tocando, ¿no? Sin embargo, pues también los mismos han evolucionado. Sí considero que el cómo determinar la competencia de un tribunal para saber hasta dónde le da la ley para asumir esa jurisdicción, en principio, pues debe de realizarse desde la propia norma, pero igual la pregunta que lanzabas ahorita al final, ¿no? ¿Cómo se regulan? O sea, ¿cómo pueden asumir esa jurisdicción si no lo establece la propia norma? Pues volvemos a lo mismo, o sea, hay una facultad interpretativa y están los medios de defensa para el caso en que las partes se inconformen con esa determinación. Están por otra parte pues los órganos internacionales, los cuales en su momento también podrán conocer del asunto si es que llegaron a esas instancias y resolver quizá ya de una manera más allá de lo que las normas nacionales dictan, ¿no? Ok, muchas gracias. Daniel Ramos, Daniel, ¿qué opinamos? Como en la novela de Facundo, te invoco, Daniel. Bueno, mientras Daniel, Rafael, ¿qué pensamos? Hola, bueno, yo tengo ahí una postura que no te va a gustar porque digamos que es como hacerte 4 o 5 contra uno, que entiendo en un inicio no es lo que querías, pero bueno, igual partir un poco de un tema más básico para mí. Cabe mencionar, no tengo formación en derecho, pero tal vez como ciudadano yo lo que creería es que cuando acudes a una autoridad, no te salgan con que es que yo no te puedo resolver, vete con el vecino, ¿no? O tienes que hacer otro trámite. Cuando tal vez pues a tus medios ya lo hiciste, ¿no? Tal vez en el ejemplo que estamos viendo no es tanto así porque sí existen los medios para ir con cualquier autoridad o iniciar un nuevo procedimiento, ¿no? Pero partiendo de esta parte como básica, yo no veo en lo absoluto mal que una autoridad, cuando ya tenga conocimiento y se pueda excusar en cualquier parte de la ley o de la normativa para darle, digamos, entrada y resolver un tema, lo pueda hacer. Y más en este caso, cuando la autoridad a la que recurrieron, desde mi perspectiva, es más democrática que tal vez a la otra que tenía que haber recurrido, ¿no? Y con ello salvaguardar pues justo la protección de los derechos que querían hacer. Entonces, para mí está bien que lo resuelva el tribunal y que alguna otra autoridad, incluso aunque de manera directa no lo pueda hacer, tenga que resolverlo porque el simple hecho de que tiene conocimiento. Yo sé que eso no se puede en muchas materias, pero bueno, yo quisiera o me agradaría que si fuese la justicia, ¿no? Que si tú llegas con una instancia, te diga, mira, no hay problema, aquí lo inicias, aquí yo te resuelvo, te doy entrada, y ya de ahí tal vez te canalizo y vas a terminar en al lado, ¿no?
pero no así como de plano, no, yo no puedo resolverte y bye, ¿no? Cierra ciertos carpetazos, no sé cómo se puede llamar en esa parte, pero simplemente cerrarle las puertas a alguien. Claro, un argumento a partir del acceso a la justicia. Sí, sí, desde luego. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más? O en segunda ronda, alguien que ya haya hablado, adelante. A ver, creo que, digamos, la parte del ejercicio podemos darla por concluida. Quiero que observemos algo. Cuando discutimos sobre temas de democracia, temas electorales, temas de justicia constitucional, temas de constitución, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿No? O sea, sí, qué argumentos utilizo, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Andrea hacía referencia, por ejemplo, a una serie de discusiones muy interesantes que ha habido en la Corte en los últimos tiempos. Bueno, siempre han sido interesantes, pero por hablar, digamos, de los últimos tiempos, ¿no? Yo estaría pensando, por ejemplo, desde que se empezó a discutir lo de la consulta popular, la famosa ley Bonilla, prisión preventiva, todo ese tipo de temas, donde hemos podido observar en las discusiones de la Suprema Corte cómo las y los ministros tienen distintas ideas, por ejemplo, acerca de lo que es la Constitución. Ya, vemos algunos ministros, algunas ministras que identifican la Constitución con un texto escrito determinado que tiene un sentido y que al leerlo, la Corte lo que hace es encontrar el sentido que se encuentra, que ya está dentro del documento. Veo que hay otros ministros y otras ministras que dicen, bueno, o sea, sí la Constitución tenemos que hablar más bien de fuentes de la Constitución, ¿no? Sí es el librito, pero va más allá del librito. Alguien de aquí hacía referencia a sentencias internacionales, claro. Entonces hay quien encuentra derechos en sentencias internacionales o en tratados internacionales. Y entonces dice, siguiendo también criterios de la Suprema Corte, que los derechos, con independencia de la fuente de donde se encuentren, forman parte de la Constitución, ¿no? Y entonces, en realidad, más que hablar de un texto constitucional entendido como un librito, hablamos de un ámbito de lo constitucional. Y entonces, por eso aquella discusión que ustedes vieron, ¿no? Entre quien decía, es que no puedo quitarle páginas a la Constitución. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué entendemos por Constitución? ¿Cuál es la función de un tribunal constitucional en un Estado democrático? Porque, por ejemplo, aquí en este debate hablábamos de reglas democráticas. ¿Cuál es la regla de la democracia? ¿Que ganan las mayorías? Si nosotros le preguntamos a Ferrajoli, y creo que aquí hubo mucho de ferrayolianismo, y no lo digo en mal plan, estoy diciendo, para nada, digo, además, ¿quién soy yo para venir a criticar a Ferrajoli? Estoy más bien siendo descriptivo, ¿no? Ferrajoli te dice, ¿qué legitima la democracia? Pues no la legitima la decisión mayoritaria, sino el respeto de los derechos de las minorías, ¿no? Claro, detrás de todo esto hay una serie de concepciones acerca de democracia, de derecho, de interpretación, de justicia constitucional. Y me parece que en un debate, en una discusión, no se puede, yo creo que no fácilmente puede uno decir, es que tu postura está equivocada. Creo que más bien uno lo que puede decir es, tu postura está siendo incongruente. Voy a tratar de poner un ejemplo, si quieren ustedes, muy burdo, pero creo que a veces lo burdo nos puede ayudar o al menos a mí me puede ayudar a evidenciar las cosas, ¿no? Supongan que yo entro a una clase y les digo que yo soy justnaturalista, yo creo en el derecho natural, ¿no? Ahí estoy dando mi clase, de constitucional, por ejemplo. Y 3 clases después les digo que los únicos derechos existentes son los que otorga el Estado, por medio de la Constitución o de tratados internacionales. Entonces me levantan la mano y me van a decir, oiga, doctor, está usted siendo incongruente, porque no puede ser justnaturalista, por lo tanto creer que el derecho positivo, que los derechos tienen que ver con la dignidad humana, con una verdad revelada, y luego decir que los derechos solamente son los que otorga el Estado. Está usted siendo contradictorio.
Y yo tendré que concluir, si tiene usted toda la razón, estoy siendo contradictorio. Entonces, a lo mejor soy un positivistas que no quiere que se le note lo positivistas, no sé. Lo que estoy tratando de decir es que en lo que nosotros nos tenemos que cuidar es en ser congruentes con nuestras posiciones, sobre todo en un debate de este tipo. ¿Desde dónde estoy partiendo? Y ser conscientes de eso, preguntárnoslo. ¿Yo qué creo acerca de la democracia? Para mí, ¿qué es la democracia? Por ejemplo, aquí se ha hablado de muchas cosas que pareciera ser que damos por sentado. Por ejemplo, división de poderes. ¿El único modelo constitucional posible es la división de poderes? Porque por muchos años, muchísimos, el Reino Unido ha tenido una confusión de poderes y nadie ha dicho que sea un régimen autoritario o totalitario, ¿no? Y existe la confusión de poderes. O, no sé, Francia nos parece un estado constitucional y no tiene justicia constitucional formalmente como tal. O países que sí tienen justicia constitucional, pero que nadie pondría en la lista de los países realmente que son estados constitucionales. Lo que estoy tratando de decir entonces es que parte de todo esto implica cuestionarnos nuestras propias asunciones y darnos cuenta de forma consciente de dónde estamos partiendo. Porque a lo mejor, no estoy diciendo que sea así, ¿eh? O sea, no estoy acusando a nadie que sea así, eso que quede muy claro. A lo mejor estamos partiendo de preconcepciones porque fueron las que nos enseñaron, pero no las hemos reflexionado. Y las admitimos como verdaderas y como válidas. Y más aún, las admitimos como verdades evidentes cuando no lo son. Lo que pasa es que a lo mejor son las únicas que conocemos. Esto es un poco como nos pasa a veces en Twitter, ¿no? O sea, ya sé que se dice Twitter, pero no soy hipster, entonces yo todavía le digo Twitter. Bueno, esto es a veces lo que nos pasa en Twitter, ¿no? Seguimos y escuchamos a los que piensan igual que nosotros, a quienes piensan igual que nosotros. Y quien piensa de manera distinta nos parece que está equivocada o equivocado. Yo no sé si lo que pasa es que a veces nos da miedo, es una apreciación general, de que escuchar al diferente, escuchar a la que piensa distinto, puede poner en crisis nuestras propias convicciones no reflexionadas. Porque a veces el que piensa distinto o la que piensa distinto puede tener el mal gusto de convencernos, ¿no? Yo he tomado cursos, por ejemplo, en instituciones o con gentes que piensan radicalmente distinto que yo, pero lo he hecho a propósito para darme cuenta de si lo que yo creo o pienso, porque no pueden ser dogmas, ¿no? No es una cuestión de religión. ¿Estoy sólido en eso o en realidad son absolutas preconcepciones? Porque me lo enseñó fulano de tal y ya me quedé con eso. Neymar decía algo muy interesante, ¿no? Bueno, todos ustedes dijeron cosas muy interesantes, pero ella decía, bueno, a mí me enseñaron derecho constitucional con Burgoa, pero ella misma está diciendo, me parece que lo que me enseñaron está superado. Dicho de otra manera, he tenido que reaprender. Había un ejemplo deportivo que me gusta mucho. Yo no juego tenis, pero el ejemplo del tenis me parece interesante. Resulta que en el tenis, cada que hay un avance tecnológico, y si hay aquí tenistas, me van a corregir, tienen que volver a aprender a jugar tenis. Porque cuando jugabas con raqueta de madera le pegabas de cierta forma. Cuando era de aluminio, de cierta forma. Cuando se hicieron de grafito, de cierta forma. Y no le pegas igual. Entonces, yo llego a jugar un partido de tenis contra Gerardo, y Gerardo trae su raqueta más, y yo aprendí hace 20 y tantos o 30 y tantos años con raqueta de madera, y me da una raqueta que no es de madera, no voy a poder jugar bien, y las pelotas me van a salir. ¿Por qué? Porque resulta que tengo que desaprender y volver a aprender. ¿Cuántas veces nos tiene que pasar eso? ¿No? Y entonces probablemente el proceso que pasó Neymar lo hayamos pasado otros. Yo recuerdo, perdón, las experiencias personales mías no son relevantes, pero yo recuerdo cómo me enseñaron a mí garantías individuales, porque yo ni siquiera llevé derechos humanos, llevé garantías individuales. Llegaba el profesor, un tipo además muy culto, abría la Constitución, nos leía párrafo por párrafo de los primeros 29 artículos y los comentaba, y además los comentaba muy bien. Pero era una mera exégesis, sin una visión sistemática y articulada.
Entonces después ahora tiene uno que reaprenderlo. En ese sentido, entonces, las enseñanzas que ustedes han visto, las habilidades que puede ser que hayan ido desarrollando a lo largo de este diplomado, nos sirven, sí, en el diálogo con el otro, que puede ser un diálogo, por ejemplo, para elaborar un proyecto de resolución, o un acuerdo, o una demanda, o unos alegatos, pero puede ser también un diálogo de tipo académico, pero tienen que servirnos también para cuestionarnos nuestras propias concepciones. Cuestionarnos de dónde estamos partiendo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas desde las cuales estamos entendiendo el fenómeno político electoral o democrático o constitucional que estamos viviendo? Sin miedo a entender que lo que nosotros podíamos haber sostenido hace 10 años es distinto de lo que podamos sostener hoy y distinto de lo que sostendremos después. No porque seamos veletas, sino porque simplemente vamos evolucionando. Bueno, yo no sé si la palabra sea evolucionando, pero digamos, nuestro pensamiento va cambiando. Ahora, si a alguien le provoca temor esto, pues recuerde a Kelsen, ¿no? O sea, en Kelsen por lo menos hay 3 etapas distintas de su pensamiento. Es que es obvio. O sea, lo que piensa el Kelsen de la Universidad de Viena de 1906, cuando publica la teoría del Estado en Dante Alighieri, claro que es distinto a lo que piensa Kelsen casi 70 años después, no sé, en 1970, en sus últimos años en Berkeley. Claro, es posible que nuestro pensamiento vaya cambiando. Lo que creo que sí podemos reclamar es que nuestro pensamiento y las preconcepciones y las posturas epistemológicas desde las que estamos partiendo sean conscientes para nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es lo que sí se nos puede reclamar y que seamos congruentes con ellas, sean las que sean en el momento en el que sean. Bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro comentario quisiéramos hacer? Veo algunos labios que se aprietan, lo cual puede significar querer decir algo. Adelante, Naima. Tu micro, porfa. Quería comentar ya casi se nos acaba la clase, pero es lo que usted dice tiene mucha razón. O sea, a lo mejor no tenemos que ponernos a analizar desde dónde hacemos nuestras interpretaciones y sobre todo también la idea que tenemos de cómo queremos que sea nuestra democracia, cómo queremos nuestro país. Y a lo mejor eso también influye muchísimo en por qué apoyamos una intervención, como ustedes decían al inicio, más garantista, más proteccionista, porque realmente, o sea, yo volteo a ver y a veces sí digo, ¿cómo el mundo está tan violento? O sea, abro mi Twitter y leo y digo, ya golpearon a un niño por acá, ya mataron a otra niña por acá, o sea, el caos que estamos viendo en la sociedad, cómo ya somos más violentos como sociedad, cómo somos más recalcitrantes y cómo se polariza, sobre todo en tiempos de elecciones, cómo se polarizan los grupos, que realmente no hay un debate constructivo de ideas, como usted puede decir, que a lo mejor voy y me siento en una ponencia de alguien que piensa totalmente como yo y que espero que no tanto que me convenzan, sino realmente ver si mi creencia está real fundamentada. Y entonces todo eso dices, no, es que tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algo. O sea, usted decía, bueno, a Inglaterra le funciona su sistema todo, que el monarca no es monarca, que el primer ministro manda, que no se sabe qué, pero a nosotros por mucho tiempo nos funcionó el presidencialismo porque por lo menos había cierto orden. O sea, había cierto orden en la sociedad. Si bien es cierto, no, las minorías no estaban tan representadas, no había una oposición fuerte, pero ahorita que ha habido tantas alternancias del gobierno y que cada alternancia a veces no es tan tersa de un cambio a otro, entonces dices, bueno, un poder debe de asumir un control, debe por lo menos permanecer o que haya una garantía de que las reglas son parejas, de que sí podemos aferrarnos a cierto orden. Entonces, a lo mejor en ese sentido, desde esa posición, yo opinaba que a mí me parecía
pues muy bueno, que no todos los actos fueran totalmente intraparlamentarios. Ahora bien, y respecto al ejemplo que puso que a veces va usted y se sienta con personas que opinan totalmente diferente, hace poco me tocó una experiencia muy peculiar. Justo hicimos un foro, bueno, asistí a un foro en el que, bueno, había argumentos muy fuertes en defensa de proaborto o de la despenalización del aborto. Y de repente mandan traer a otra persona que es totalmente contraria a esa posición y explica desde su óptica, como bien lo hizo usted, era un argentino muy famoso en redes sociales, que trae ese discurso desde hace muchas décadas. Y entonces ahí él explica con estadísticas, con muchas cosas, la postura totalmente opuesta, o por qué, o de hecho dice el discurso que han venido manejándose de por qué es las cifras que se manejan estadísticamente de las muertes de mujeres. Y entonces, pues ahí se ponen las dos posturas, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor una postura que yo pudiera haber traído como totalmente fuerte, luego dices, a ver, en serio, o sea, ¿sí estoy bien o me falta? O realmente, como usted dice, a lo mejor lo creía totalmente como o sea, totalmente una idea ya preconcebida o no. O sea, entonces ahí, pues sí, coincido con usted, a veces hace falta que uno mismo se cuestione sus propias creencias. Lo que sí, y en seguimiento a lo que comentas, lo que no se vale es que caigamos en el relativismo moral. Ujú. Pues eso sí es muy importante, eso lo remarca mucho Carlos Santiago Nino, ¿no? O sea, lo que no podemos es decir, pues es que tanto es válido uno como el otro, no, espérate, no, a ver, desde tus convicciones, desde tus principios, desde aquellos principios que tú consideras que pueden ser adoptados como válidos por toda la sociedad, perdón, no todo es válido. Porque si eso fuera así, jamás podría haber algún tipo de juicio moral. Y perdón, pero bueno, yo creo que es asunción personal, que todo juicio constitucional es un juicio moral. Desde la moral del sistema, no desde la moral de la persona, ¿no? Pero sí desde la moral del sistema. Entonces, habría ahí varias cosas que decir. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Gerardo. Sí, yo regresaría a lo que comentaba desde un principio, que sí es necesario el reaprendizaje. Yo decía que el Congreso era necesario que ya revisaran las reglas precisamente para la atención de estos problemas que actualmente se están presentando, están siendo cada vez más frecuentes. Decía yo que incluso el hecho de la igualdad en las representaciones parlamentarias de hombres y mujeres es algo que también, como lo comentaban las compañeras, no está totalmente bien aceptado. O sea, sí ya están allí, pero ahora hay que ver cómo bloqueamos ese asunto para que no estén en las comisiones que realmente toman decisiones. O sea, se necesita el reaprendizaje allí. Yo me quedaría como ganancia con esto y diría yo, no para construir algo que sea la siguiente verdad, porque si no, entonces es una carrera de verdades que no nos da la convivencia. Yo creo muy importante este reaprendizaje, y lo he comentado en algunas otras sesiones, pero en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el cuestionamiento y finalmente la aceptación de quien convenza y que satisfaga de manera más democrática los intereses de todos. No va a ser posible que en una sociedad como la nuestra todos estemos contentos por una decisión. Eso es imposible por la misma naturaleza de los seres humanos, creo yo. Pero sí me quedo con la idea del reaprendizaje, del cuestionar y de saber precisamente por qué estamos a favor o en contra de algo. Y algo que también he comentado, me parece muy importante que esto tiene que permear a la sociedad total, para que efectivamente la sociedad pueda tomar sus decisiones desde el ámbito democrático en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Como colofón y siguiendo las ideas que Gerardo decía, yo creo que lo importante de todo esto es que el ejercicio del pensamiento crítico es un ejercicio que requiere dos elementos muy relevantes. Uno, la racionalidad, ¿no? Tenemos que postular y tenemos que
partir desde una cierta racionalidad que sea comunicable a la otra persona. La postura que yo jugué aquí en este ejercicio, me queda claro que creo que no les convencía. Es que no se trataba de eso. La verdad es que tampoco me convence a mí, pero había que jugar el juego. No sé si me explica, o sea, había que jugar el juego. Pero me parece que, aunque tal vez no nos convenza, no estaba diciendo yo cosas irracionales. O sea, no les estaba pidiendo, acepten que en la luna viven que hay un conejo en la luna, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento, y son los elementos clásicos del diálogo griego, ¿no? O sea, ese es el respeto por el logos. El otro es el respeto por la persona. Se hacía una referencia a Twitter, ¿no? Sí, claro, Twitter es una selva. Te está uno un ratito en Twitter y se sale uno y mejor nos vamos a Instagram, ¿no? A ver fotos de conejos y de comidas y demás, ver cosas bonitas así como para tantito, ¿no? Porque también hay una cosa clara, Twitter no es la república, ¿no? Adiós, gracias, porque si no, no sé cómo estaríamos. Entre otras razones, ¿por qué? Por el respeto a la persona. La democracia requiere un elemento fundamental que es igualdad, y la igualdad es imposible si no hay respeto, ¿no? Entonces, en este debate de ideas, por ejemplo, en ningún momento se les ocurrió decir, pues es que usted sostiene esto porque evidentemente ya se le cayeron todas las ideas como se le cayó el pelo, ¿verdad? Porque ese es un ataque a la persona. En un debate, en una discusión de este tipo, el ataque a la persona no se vale. ¿Por qué razón? Porque, primero, es porque desvía la discusión. Segunda, porque es romper la regla fundamental de este juego, que es el respeto por la otra persona, que es un elemento evidentísimamente fundamental. Bueno, con esto prácticamente estamos concluyendo. No era relevante entrar al fondo del asunto, lo que era relevante era generar la discusión. Por eso decía yo que no era relevante tampoco conocer o no la resolución, porque no es un taller de análisis de sentencias. Ahí sí, a lo mejor. Entonces no me queda sino agradecerles que hayan estado presentes en esta sesión, agradecerles que sigan confiando en la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Y les puedo adelantar que en algunos meses vamos a sacar nuevos diplomados que ojalá puedan resultar también de su interés. Y para mí va a ser mucho gusto que, si no nos topemos integrando un colegiado, sí nos sigamos topando en actividades académicas de este tipo, ¿no? Les agradezco mucho, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes, hasta luego.